Hola amigos míos, bienvenidos de vuelta. Qué gusto tenerlos allí nuevamente. Hoy vamos a aprender acerca de strings, métodos, inmutabilidad, comparación, concatenación, ejemplos y mucho más. Adelante. Como siempre, comenzamos resolviendo la tarea que dejamos en el video anterior. Tarea número 4. Con lo que has aprendido hasta el momento, crea una aplicación que reciba tres valores double y que muestre el total en consola. Vamos allá. Bien, empezamos entonces, como ya es costumbre, por la creación de la clase. Botón derecho en src, Java Class. Vamos a nombrar la tarea 4. Sabemos entonces que cuando vamos a crear una clase, siempre debe comenzar por letra mayúscula, por convención. Creamos entonces nuestro método main, que es el principal método en todo proyecto de Java. Vamos a capturar tres valores doubles que le vamos a solicitar a los usuarios. Usamos el método showInputDialog. Como estamos trabajando con double, le indicamos al usuario que necesita ingresar un valor decimal. Siempre intentemos ser específicos con el usuario. Darle las indicaciones lo más claras posibles. Podemos, como necesitamos crear tres valores y vamos a usar básicamente lo mismo, podemos duplicar e incluso triplicar esta línea. Podemos copiarla y pegarla o usar la funcionalidad que nos ofrece IntelliJ IDEA, un atajo de teclado que es el control D. Nos posicionamos sobre la línea y pulsamos control D las veces que necesitemos. En este caso, dos veces más. Y modifiquemos segundo valor. Y tercer valor. Muy bien. Ahora convertamos estos valores en doubles, como ya aprendimos en el video anterior. Double. Vamos a llamar a esto double 1. Vamos a usar el wrapper double.parseDouble que recibe como parámetro actual un string. Justamente vamos a usar entonces la variable en la que estamos almacenando los strings ingresados por el usuario. Valor 1. Usamos nuevamente control D un par de veces para duplicar las líneas. Actualizamos aquí para que sean distintos. Y modificamos aquí los nombres de las variables para que se ajusten a las que vamos a ir convirtiendo. Ahora vamos a crear una variable de tipo double para almacenar la suma total de estas tres variables. Entonces sumemos double 1, usamos el operador aritmético más, agregamos entonces double 2 y por último double 3. Excelente. Vamos a publicarlo. South, usamos la ayuda que nos ofrece IntelliJ IDEA. South. Bueno, vamos a usar esta vez SouthV. SouthV nos permite imprimir en pantalla la última variable creada. Ahí está, suma es tanto. Excelente. Ahora ejecutamos, botón derecho, run. Aquí está, nos pide nuestro primer valor. Vamos a ingresar 2,3 más 2,7 da 5 más 3.4. Entonces 5 más 3.4 son 8.4. Ese debería ser el valor que nos muestra aquí en console. Suma 8.4.
Excelente, ahí está entonces nuestra tarea número 4 resuelta. Si queremos agregar un poco más de lo que hemos aprendido hasta el momento, podemos validar que el usuario solo ingrese doubles válidos. Para ello, podríamos usar trabajar con la excepción. Es algo que estamos viendo de forma superficial, pero que más adelante vamos a ver con toda la funcionalidad que nos ofrece el manejo de excepciones. Pero por ahora, para ir habituándonos a trabajar con errores y a evitar los errores y a capturar los errores, para no dejar que eso nos dañe los sistemas, vamos a irlo viendo de forma superficial y vamos a irlo incorporando a nuestras prácticas. Entonces, try, creamos un try. Vamos a agregar aquí un catch. Aquí vamos a agregar exception, que es la forma más general de capturar excepciones. A esto lo vamos a asignar a una variable e o un parámetro e y vamos a mostrarlo en pantalla. Así como hemos aprendido a mostrar la información en pantallas como South, hay una manera mejor de mostrar errores en pantallas. Esto es system.err println. Entonces, que escribimos error y lo concatenamos al error, a la excepción. e.getMessage. Allí capturamos el error y se lo mostramos al usuario. Vamos a salir system.out. Como estamos mostrando un error de una excepción, vamos aquí a usar 1 en lugar de ceros. Perdón, aquí es system.exit. Entonces está tu 1, que significa que hubo un error capturado por una excepción. Si mostramos 0, es que todo salió bien. Y -1 es un error no capturado. Vamos entonces a dejarlo en 1. Y esto, toda esta lógica, la incorporamos dentro del try. Si al intentar entonces hacer las conversiones, porque el usuario ingresó letras en lugar de números que se puedan convertir en decimales, va a enviar una excepción y la va a mostrar al usuario. Si todo sale bien, pues va a continuar con la suma y va a realizar el proceso con normalidad. Vamos a probar esta funcionalidad que acabamos de agregar. Le damos entonces aquí en Run o botón derecho Run o control mayúscula F10. Nos pide valores, nosotros vamos a ingresar letras que no son válidas para la tarea que acabamos de realizar. Y nos da un error. Error for input string KLK, KLKLK, proceso finalizado con código de salida 1. Significa que finalizó con error. Y nos mostró el mensaje marcado en rojo, resaltándolo como un error. Entonces nuestro programa está completo, está capturando la excepción, está bien hechecito. Si tú hiciste algo similar a esto, te felicito. Si lo hiciste mejor, pues doble felicitaciones para ti. Y si no llegaste hasta este punto, pues haz las correcciones en tu tarea y trata de memorizarlo y practicarlo. Sigamos entonces con la primera lección del día de hoy. Aquí frente a nosotros tenemos los principales métodos para trabajar con strings. Length, que nos permite saber el largo de una cadena. Equals, que nos permite comparar dos cadenas. Equals ignore case nos permite comparar dos cadenas sin tomar en cuenta si tienen letras mayúsculas o minúsculas. El compare to nos permite igualmente comparar cadenas, pero nos devuelve un int como resultado para indicar cuál va primero en orden alfabético. String trim elimina espacios vacíos del inicio y el final de una cadena. Char at nos permite saber la posición específica en la que se encuentra un carácter dentro de una cadena. Con tu char array, como el nombre del método lo indica, nos permite convertir una cadena
En un array char con substring podemos tomar una parte de una cadena. Con index of podemos saber cuándo aparece una parte de la cadena dentro de otra cadena. Con las index, cuál es la última aparición de una parte de una cadena dentro de una cadena. Con starts with y con ends with vemos el inicio y el final respectivamente de una cadena. Y con split podemos dividir un string convirtiéndolo así en un array de string. Bien, compas, vamos entonces a comparar strings. Creamos una clase llamada comparar strings, respetamos el camel case y como es una clase lo empezamos nombrando con letra mayúscula. Bien, declaramos nuestra queridísima o nuestro queridísimo método main. Vamos a crear dos variables de tipo string con el nombre del mejor superhéroe de la historia. Si no estás de acuerdo, déjalo en el comentario, en la caja de comentarios. Y si estás de acuerdo igualmente, bueno, también indícanoslo para saber si estoy o no equivocado, según tu punto de vista. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí hemos creado dos variables de tipo string de dos maneras distintas. Aquí Java nos está haciendo el favor de instanciar la clase string, pasándole como parámetro Batman y creando nuestra variable. Y en este otro caso nosotros estamos creando o instanciando la clase de forma explícita con la palabra reservada new, el constructor string, le estamos pasando el parámetro que solicita, que es una cadena de textos. En anteriores oportunidades hemos visto que las comparaciones entre variables hemos estado usando el operador de comparación igual igual. Vamos a hacer lo mismo en este caso. A ver qué nos muestra. Qué error. Aquí estamos. Ahora vamos a imprimir este resultado. Botón derecho Run. Y vemos lo siguiente. El resultado es false. Aunque ambos tienen el valor Batman, nos está dando error. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente porque estas son variables de tipo referencia. ¿Qué significa? Que dentro de cadena 1 y cadena 2 se está guardando la referencia, la dirección en que se encuentran en memoria los datos que estamos almacenando, que son, o los valores que estamos almacenando, que son estas dos cadenas. Como este valor se encuentra almacenado en una ubicación distinta al valor al que hace referencia cadena 2, entonces el resultado de la comparación haciendo igual igual es que son distintos. Por eso nos muestra false. Entonces, ¿cómo comparamos strings? Pues con el método equals. Cadena 1.equals. Aquí le pasamos el segundo parámetro con el que queremos comparar, que en este caso es cadena 2. E imprimimos. Botón derecho, Run, y vemos lo siguiente. En el primer caso nos da false, en el segundo caso nos da true. En este caso, con el equal sí se están comparando los valores a los que se están referenciando, que son Batman y Batman. Excelente. Existe otra manera de comparar valores, esta vez sin tener en cuenta el camel case, o sea, las letras si son mayúsculas o minúsculas, como vemos a continuación. Cadena 1 punto equals ignore case. Aquí
Vamos a hacer una comparación sin que nos importe si una letra es mayúscula o minúscula. Lo vamos a comparar con cadena 2 y el resultado va a ser true. Va a ser true en este tercer caso. Comparación, vamos a escribir aquí, vamos a ser específicos, comparación usando equals, ignore case. En este caso nos va a dar true, en este caso nos va a devolver false, pues equals si compara respetando el camel case, y en este primer caso entonces nos va a dar false porque las referencias de cadena 1 y cadena 2 son distintas. Botón derecho, ejecutamos y como predijimos, pues allí tenemos el resultado. Comparando con igual nos da false. Comparando con equals nos da false igualmente. Y comparando sin que nos importe si las letras son mayúsculas o minúsculas, nos devuelve true. Vamos a crear una tercera variable, ¿sí?, para que vean este pequeño truco. Vamos aquí a guardar Batman. Vamos a comparar. Esta vez usando el igual. Ok, ¿qué creen que va a ocurrir en este caso? Pues vamos a verlo. Botón derecho, ejecutar. Nos ha devuelto true. Estamos comparando cadena 1 con cadena 3. Ambas tienen Batman. ¿Qué está ocurriendo? Que están comparando los valores que contiene cada cadena. No en realidad. Java, de forma muy eficiente, al notar que estamos usando la misma palabra Batman y Batman en esta cadena y que estamos creando el string de la misma manera, agregando el valor en el igual, eh, le asigna la misma referencia a cadena 1 que a cadena 3. Pues este texto ya está en memoria. Java entonces sabes que ya está en memoria y se lo agrega a cadena 3. Por eso al compararlos, como ambas tienen la misma referencia, la misma dirección, que apunta a la misma ubicación en la memoria heap, nos devuelve que son iguales. A pesar de este resultado exitoso, comparando variables, usando igual, comparando variables de tipo referencia y de tipo string, no es recomendable utilizarlo para comparar string. Lo correcto, lo que se debe hacer en el 99,9% de los casos es usar el método equals. Esto es extensible para la comparación de objetos. Siempre que se vaya a comparar objetos, usar equals. En el caso de los strings, si queremos hacer comparaciones y no sea relevante para nosotros que, que el respetar que una letra sea mayúscula o minúscula, pues usamos equals ignore case. Ahora vamos a aprender a concatenar strings apropiadamente. Vamos a ampliar el conocimiento que tenemos acerca de la concatenación de strings. Concatenar strings, creamos una nueva clase. Lo de siempre, declaramos nuestro querido y amado main. Creamos dos variables de método string, o de tipo string, quiero decir.
Batman. Oh, ok. String. Superhéroe 2. Vamos a crear aquí a Superman. Vamos a crear superhéroe 3. Mujer Maravilla. Listo. Ahora vamos a concatenar esta cadena con los 3 grandes superhéroes de la Liga de la Justicia. Entonces, superhéroe 1 más superhéroe 2 más superhéroe 3. Ya aquí vimos que cuando utilizamos la ayuda de IntelliJ a SOUD-V, automáticamente nos creó una cadena y nos agregó el símbolo más. En este caso, el más es un operador de concatenación o nos sirve para concatenar cadenas y crear una sola cadena a partir de ella. Si ejecutamos, vemos eso en pantalla. Justice League, Batman, Superman, Mujer Maravilla. Vamos a agregarle a esto. Vamos a concatenar esto. Aquí estoy agregando un char. Esto es totalmente posible. Tengan cuidado cuando agreguen char entre números, porque les puede dar error. No, mejor vamos a usar string, porque queremos agregar un espacio, no un único carácter. Así, ahora sí. Ejecutamos nuevamente y vemos ya esto escrito de forma más correcta. Entonces, Batman, Superman, Mujer Maravilla. Hemos creado una cadena, hemos unido varias cadenas convirtiéndola en una sola. Hemos concatenado. Vamos, aparte de este método de concatenación, de esta forma de concatenar, existe otra mucho más eficiente. Sobre todo cuando estamos trabajando con un volumen más grande de cadenas. En este caso es indistinto, pues solo estamos trabajando con apenas 4 cadenas, aproximadamente 5 o 6 cadenas, y por lo tanto no está mal usar un más. Pero nosotros que queremos ser programadores cada vez más eficientes, tenemos que saber que hay métodos más eficientes unos que otros. Entonces, vamos a usar esa forma más eficiente de hacerlo. Más eficiente en tiempo. Le toma mucho menos tiempo a Java hacerlo de esta manera que con más. Cosa que vamos a comprobar más adelante con números y con datos. Pero en este momento para hacer esto de forma más expedita, vamos a solamente a usar los métodos, a irlos aprendiendo. Entonces vamos a concatenar con superhéroe 1. Esto lo vamos a concatenar con la coma. Superhéroe 2. Perdón, punto concat. Y vamos a agregar a superhéroe 2. Y vamos a concatenar con superhéroe 3. Notan la diferencia, ¿cierto? Aquí estamos usando, aquí en la primera impresión estamos usando un más. En este segundo caso estamos usando el método concat. Este método es más rápido, es más eficiente para Java, por lo tanto es lo más óptimo a la hora de concatenar cadenas. Imprimimos el contenido de la variable concatenar. Y aquí lo vemos en pantalla. Concatenar es igual a Justice League,
Batman, Superman, Mujer Maravilla. Entonces, esta es otra manera de concatenar cadenas y más eficiente. ¿Han escuchado por allí la pregunta de por qué 3 es igual a 12 en Java? ¿No? Bueno, pues se las presento. 3 es igual a 12 en Java. Esto es una pregunta trampa y se debe implementarla. Nos explica la forma en cómo Java funciona y cómo Java concatena cadenas y la ley de precedencia, las leyes de precedencia dentro de Java. Entonces vamos a probar vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué 3 es igual a 2 en Java? Int creamos otra variable, le vamos a llamar 2. Vamos a sumarlas. 1 más 2 más. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí al final. 1 más 2. Entonces, ¿qué nos va a devolver esto? Veámoslo. Nos devuelve 3 es igual a 12. ¿A qué se debe esto? Por ley de precedencia o por norma de precedencia, como se está comenzando con variables de tipo int, entonces esto es lo primero que se resuelve. Aquí ya no se está usando el más como concatenador, sino como operador matemático. 1 más 2 da 3. El resultado, como lo que sigue es una cadena, va a concatenar el 3 con la cadena que sigue. Esta cadena que se ha creado va a concatenar con el número, pues no se pueden sumar cadenas con números, cadenas con enteros, cadenas con decimales. Entonces convierte este 1 en un string y a su vez, posteriormente, termina concatenándose con el último valor. Para romper con esa ley de precedencia, con esas normas de precedencia, podemos encerrar entre paréntesis lo que queremos sumar y así sí nos va a devolver 3 igual a 3. Aquí vamos a usar control D. Excelente. Para no perder el primer ejemplo. Y agregamos 1 más 2 entre paréntesis. Entonces, como esto es lo que ocurre primero, va a sumar int más int. Al ser este un int y el que le siguió un int, valores enteros, valores decimales o valores enteros, incluso pudieran ser valores decimales, lo suma. Luego de eso, lo concatena con la cadena. Luego de eso, resuelve lo que está dentro del paréntesis y ese resultado que está dentro del paréntesis lo concatena con el resto del string. Probémoslo. Aquí el resultado debería ser entonces 3 es igual a 3. Y lo dicho, 3 es igual a 3. Entonces ya saben que si les preguntan por qué 3 es igual a 2 en Java, ya ustedes saben la respuesta. Las variables o los strings en Java son inmutables. Vamos a comprobar esta característica de los strings. Nueva clase de Java, inmutable, string. Vamos a declarar nuestro amado método main. Vamos a crear una variable de referencia de tipo string. Vamos a colocar aquí un superhéroe de Marvel para que nadie se nos vaya a molestar. Vamos a comprobar entonces que los strings en Java son inmutables. Esto quiere decir que no se modifica el string.
Cuando se hace un cambio en un string, lo que se hace es que se cambia la referencia, se guarda en la memoria y se cambia la referencia. Pero directamente el valor del string no se modifica. Entonces colocamos superhéroe y vamos a intentar modificarlo con un concat. Voy a colocar aquí, es verde. Imprimimos y veamos el resultado. Superhéroe Hulk. Aunque le concatenamos un valor, no ocurrió nada. No hubo una modificación sobre el valor de Hulk. Entonces, necesitaríamos entonces crear una nueva variable de tipo string o modificar la referencia hacia una nueva cadena. Ahora sí, imprimimos. Y vemos que ahora sí se ha modificado. Aquí vamos a hacer un espacio para que no nos quede Hulkis verde. En lugar de Hulk es verde. Vamos a probar entonces nuevamente con otra función. Esta es una función transform. Esta función recibe, este método recibe como parámetros funciones. Las funciones lambda las vamos a ver en profundidad más adelante. Por ahora, solo vamos a comprobar que aunque intentemos transformar el valor el valor al que hace referencia, la variable no se modifica. Vamos a comprobar entonces que es inmutable un string en Java. Vamos a crear aquí una función de tipo lambda o flecha, como también se le puede decir. Vamos a retornar C más me disculpo, no sé si Hulk mide 3 metros, pero voy a colocar ese valor allí como referencia. Entonces vamos a imprimir superhéroe. Veamos el resultado. No ocurre nada, ninguna modificación se ha realizado. Pero si tomamos esto y lo guardamos dentro de una variable, e imprimimos la variable Hulk, vemos entonces que se muestra la modificación que hemos aplicado. Botón derecho, run. Hulk es verde y mide 3 metros. Hemos intentado hacer una modificación directamente sobre un string, pero no se modifica. Entonces, comprueba nuestra teoría de que Hulk es inmutable. Perdón, bueno, de Hulk es inmutable y que los strings son inmutables. Entonces los strings, podemos decir que los strings son tan fuertes como Hulk. Vamos a hacer otra modificación. Vamos a modificar la variable Hulk. Vamos a usar el método replace. Vamos a reemplazar la K por una J. Imprimimos. Sigue manteniendo el mismo valor a pesar de que intentamos reemplazar uno de los valores que contiene. Entonces no se modifica, es inmutable. Vamos a usar esto. Imprimimos. Y ahora vamos a ver qué nos aparecen datos. Aquí lo vemos, Hulk, pero con J, Hulk, es verde y mide 3 metros. Sí se realizó la modificación. Pero cuando lo guardamos en nuestra memoria heap,
y creamos una variable que hace referencia a esa cadena en la memoria. Pero directamente no podemos modificar un string. Hace algunos minutos atrás les comentaba que la mejor manera de concatenar strings es con el método concat. Vamos a comprobar esto. Vamos a poner números sobre la mesa y vamos a ver si esto que les comenté hace unos minutos atrás es cierto o no lo es. Vamos para ello a crear un nuevo método, una nueva clase. Vamos a llamarlo medir concatenadores. O vamos a comparar concatenadores. Ahí están. Declaramos nuestro queridísimo método main. Podemos escribir aquí psbm. Pulsamos enter. Ahí está. Vamos a crear una variable string que referencie a un valor en memoria que contiene ese string, cuyo valor es a. Vamos a hacer lo mismo con string b. Y un último string, que es el que va a contener toda nuestra cadena concatenada, pues no olvidemos que los strings son inmutables. Vamos... Esto es bien interesante, si es posible que se lo aprendan, porque les va a servir no solo para esta prueba que estamos realizando hoy, sino para muchas pruebas futuras. Vamos a medir el tiempo de duración de un método. Una de las maneras de hacerlo es la siguiente. Log aquí system.currentTimeMileys. Sorry, aquí. Vamos a hacer lo propio con una variable que vamos a llamar fin. Y vamos a restar fin con inicio. Así vamos a saber el tiempo de duración de todo el proceso. Recordemos que por la ley de precedencia, para que no se nos vaya a concatenar este long con la cadena, sino que se resuelva la resta, lo metemos dentro de un paréntesis. Maravilloso. Ahora vamos a recorrer un for. Los for, while, do while, lo vamos a ver apropiadamente y con todo lujo de detalles más adelante. Mientras tanto, vamos a ir aprendiendo que para crear un for, lo primero que hay que hacer es definir la variable que se va a recorrer. Definimos el largo. Nosotros para esta prueba lo vamos a colocar en 1000. Y por último hay que agregarle un concatenador. Ahora vamos a C más igual. Este más igual es una manera de resumir C es igual a C más lo que sigue. Entonces, para hacerlo más corto, es que se vayan habituando a ser más eficientes con el código, lo vamos a dejar de esta manera. Entonces vamos a concatenarlo con B. Vamos a concatenarlo con A y luego con B. Vamos a crear aquí, vamos a agregar un char. Recordemos que los char se definen con comillas simples y que dentro pueden contener espacios vacíos, símbolos, pero también indicadores de saltos de línea, tabulación, etc. En este caso vamos a agregar un salto de línea. Okay. Y ahora vamos a imprimir B. Perdón, vamos a imprimir C. ¿Verdad? Porque C es el string que va a contener toda esta concatenación. Ahora vamos a ver cuánto tiempo duró en milisegundos este proceso.
nos duró 14 milisegundos. O sea, un recorrido de 1000 concatenaciones duró 14 segundos. Ok. Ahora, ¿qué ocurre si usamos el método concat? Vamos a ver. C.concat con B. .concat con C. .concat con un salto de línea. No, perdón. Sorry, aquí no me permite agregar un char. Ahora, ejecutamos. Ah, me dio me dio un error de un sobreflujo. Porque aquí estoy concatenando C y después concatenando nuevamente con C, etcétera. Aquí debería haber colocado A. Ahora sí. Nos tardó la concatenación solo 5 milisegundos para la misma cantidad de... para un recorrido igual que con el símbolo más. 5 milisegundos. O sea que nos ahorramos un total de 9 milisegundos usando el concat. Muy bien. Vamos a agregar por aquí una variable. Vamos a crear una variable string builder o un string builder. Vamos a llamarlo sb. Su primer valor va a ser A, su contenido. Y a diferencia, en el caso de los string builders, a diferencia de los string builders sí son mutables. Por ello, podemos modificar directamente su valor. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con un append. Vamos a agregarle, aquí vamos a agregarle C. Luego vamos a agregar otro append y le vamos a agregar B. Y por último append que sea A. Y en este caso, vamos a hacer un subd, pero vamos a imprimir en lugar de la variable C, vamos a imprimir el string builder, que es un SB. Porque queremos medir cuánto tiempo nos dura, entonces, cuánto tiempo tardamos concatenando dentro de un string builder. Ejecutamos. Nos dio 2 milisegundos, todavía más eficiente concatenar un string builder que con un concat. Aquí nos faltó agregar un salto de línea. Aquí sí podemos agregar un char. Ahora sí, ejecutemos. Solo 2 milisegundos, señores. Solo 2 milisegundos tardamos en recorrer todo esto. Vamos a quitar este C para que quede igual que el otro. BA, BA, BA. Ahora sí. 2 milisegundos únicamente. Un recorrido de 1000. Entonces ya estamos aprendiendo, hemos visto, hemos comprobado con nuestros propios ojos y con datos en la mano que es más eficiente el concat que el símbolo más para concatenar strings. Por lo menos con una concatenación de 1000 valores en un ciclo de 1000. Vamos a aumentar esto, vamos a ponerle más fuego, más leña al fuego. Vamos a agregar esto, vamos a subirlo a 10.000. ¿Cuál creen que será el resultado si lo concatenamos con más? Veamos.
El resultado es 56 milisegundos. Y ahora con Concat. ¿Quién creen ustedes que va a ser el ganador? 108 milisegundos. Para esta cantidad ya se ha vuelto más eficiente el más que el Concat. Y ahora veamos con el String Builder. ¿Cuánto nos tarda en ejecutar? 21 milisegundos, señores. Ha vuelto a ganar el String Builder para concatenar valores. Súper, súper bien. ¿Qué pasa si esto lo subimos todavía más? Si le agregamos 100.000. Veamos. $1517 milisegundos. ¿Cuál será el resultado con Concat? $4053 milisegundos. Y veamos por último el String Builder. Apenas 47 milisegundos. Por mucho, mucho, ha sido el String Builder la mejor manera de concatenar en esta situación. Excelente. Y si duplicamos esto, 200.000. Vamos a hacer la última prueba. $5.519. Ahí está. Ahora Concat, no nos dejes mal. Demuéstranos tu poder. $16.000, señores. Casi duplicó al símbolo más. Ya sabemos que cuando el volumen es enorme, es casi gigante, entonces es más eficiente el más. Pero por lo general es Concat el más eficiente a la hora de concatenar en cuanto a tiempo. ¿Y qué opina? ¿Qué opina el String Builder? Veamos. String Builder no se quiere quedar atrás y quiere estar allí metido entre los más eficientes. Estoy seguro. ¡Wow! Señores, qué recorrido. Hemos realizado una concatenación de 200.000 y tardó apenas 93 milisegundos. Por mucho más eficiente que el resto de los competidores. Bueno, ya sabemos entonces, hemos aprendido una tercera manera de concatenar strings. Podemos usar el símbolo más, podemos usar concat y podemos usar append. Si las cantidades entonces son las normales, las que solemos usar a diario, concat es más eficiente en tiempo. A la larga, si las cantidades son ya mucho más grandes, el símbolo más es óptimo también, es muy útil de usar. Pero el que se lleva
el premio del mejor concatenador que hemos trabajado hasta el día de hoy. El premio es para String Builder. Muy bien. String Builder. Usar un String Builder es notablemente más eficiente. Ya sabemos, si vamos a usar una enorme cantidad de datos y vamos a concatenar mucha información, lo mejor entonces es usar SB. Y hemos aprendido entonces a cómo medir los tiempos de duración de un proceso. Podemos usar, una manera de hacerlo es con Current Time Miles. También pudiéramos usar variables de tipo date, pero eso lo veremos más adelante. Ya hemos hasta el momento comparado strings, concatenado strings, hemos comparado el tiempo de los concatenadores, hemos también comprobado que los strings son inmutables. Muy bien, ¿qué más nos queda por aprender acerca de los strings? Podemos validarlos, podemos validar si son null, podemos validar si están en blanco, si están vacíos. Vamos a ello. Creamos una clase. Validar strings. Sobra decirlo, creamos nuestro método main. Creamos una variable. Su contenido es null. Entonces vamos a ver cómo lo comparamos. Cadena es aquí, vamos a ver. Nulo es que no tiene ningún valor, que no sea inicializado, que no existe dentro de la memoria heap. Entonces vamos a mostrar un mensaje. En caso de que sea null, vamos a hacer algo para que deje de ser null. Los if, que veremos más adelante en profundidad, reciben parámetros booleanos y trabajan en función de parámetros booleanos. En este caso, si esto es cierto, o sea que es true, entonces vamos a incluir algún valor dentro de esta variable. Para ello, como este booleano nos va a devolver true o false, podemos escribirlo directamente, sin necesidad de compararlo. Sin necesidad de compararlo con true. Pues ya el propio contenido de esta variable es true o false. Entonces, en caso de que cadena sea null, pues vamos a agregarle algún valor. Java. Vamos a agregarle el valor Java. Muy bien. Y vamos a imprimir entonces el resultado de cadena. El contenido de cadena. Entonces, cadena, como aquí nos devolvió true, porque compara cadena con null y nos devuelve que es true, entonces incluimos un valor dentro de él. Otra forma de comparar o de validar strings es con el método empty, isEmpty. Pero vamos a empezar con el método length. Podemos usar cadena.length si es mayor que 0. O sea, si el largo de la cadena es mayor que 0, significa que hay un contenido allí. Entonces, vamos a usar un if. Vamos a usar igual es null. Y si es así, que muestre un mensaje que indique que tiene un contenido. Cadena no es null. Botón derecho, run. Cadena no es null. Muy, muy bien.
Otra manera de comprobar que una cadena tiene algún valor es con empty, is empty. So cadena no está vacía. Botón derecho, run. Ok, en este caso, como aquí devolviendo false, no está pasando por este if. Porque aquí está, para que se ejecute lo que está en el if, debe ser un valor true. Para revertir eso, sin necesidad de tener que agregar un else, porque en este caso no es necesario, usamos el símbolo de exclamación hacia abajo. Entonces, este símbolo de exclamación convierte en lo opuesto al contenido de la variable es nulo. Entonces, si nos devuelve false, lo va a convertir en true. Esto lo vamos a ver más adelante, en mayor profundidad. Ejecutamos y nos muestra la cadena no está vacía. Ciertamente, la cadena no está vacía. ¿Existe alguna otra manera de validar? Lo existe. Por ejemplo, con isBlank. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte superior. Es nulo. Y vamos a escribir aquí un mensaje. No está en blanco. Probemos. Muy bien, no está en blanco. Este tipo de validaciones son muy importantes. Es importante tenerlas presentes, pues no podemos aplicar métodos a los strings si la cadena es null. Por ejemplo, si yo intentase imprimir esta cadena que está en null con un método, por ejemplo concat, y queremos agregarle a, nos va a arrojar un error. De hecho, aquí nos lo muestra. Nos dice, no puede resolver el símbolo A, perdón. Entonces estaba... me quedé pegado con la variable que creamos anteriormente. Entonces aquí nos va a arrojar un error, pues cadena es null y no puede ejecutar este método. Error. No puede invocar el método concatenar, porque la cadena es null. Entonces, importante si vamos a utilizar el método concat o algún otro método y la cadena permanece en null, entonces nos va a mostrar un error como este. Por lo cual es importante validar que tenga algún contenido, sobre todo si no sabemos dónde se origina la cadena. En este caso es fácil de visualizar, ubicar cuando se está creando la cadena, si tiene un valor, y nos es fácil determinar si es null o no. E incluso visualmente, sin necesidad de usar esta forma de hacerlo. Pero en caso de que no sepamos dónde se está creando la cadena, dónde se está creando el valor, o fuera de ella, fuera del sistema, se está asignando el valor, podemos entonces usar alguna de estas opciones que tenemos. ¿Qué ocurre si no agregamos ninguno de estos valores, pero probamos aún así el length, el isEmpty, el isBlank? Vamos a ver. Error.
¿no? Igual es otro método, length, que se está intentando aplicar a este string que es nulo, por lo tanto arroja este error. No puede invocar ese método. ¿Y qué tal si en lugar de esta null solo son comillas dobles vacías sin ningún contenido? Veamos. Pues no ocurre ningún error. No ocurre ningún error, ya que esto es una cadena válida, solo que no tiene contenido. Aquí sí ya se ha creado un espacio en memoria que se ha reservado para este string. Por lo tanto, existe, aunque no tiene ningún contenido. Para esos casos, entonces, aplicamos alguna de estos eh, para esos casos, entonces, podemos usar cualquiera de estos métodos. Entonces, vamos a ampliar estos if. So, entonces, si el valor no es mayor a 0, es que está vacía. Vamos a ver. Cadena vacía. Muy bien. Y aquí vamos a quitar esto. Else. Esto lo bajamos para acá, porque esto solo se va a dar cuando sea falso, pero cuando sea true, que sea nulo, entonces que nos muestre aquí un error, que nos muestre un mensaje, perdón. Cadena está vacía. Y en este caso, igual eliminamos el símbolo de exclamación, agregamos un else. Movemos esto hacia acá abajo para que esto se ocurra cuando sea falso. Pero si cadena está en blanco, pues mostramos aquí un mensaje que lo indique. Excelente. Ejecutamos nuevamente y vemos la cadena. Aquí está su contenido. Solo es un espacio reservado de memoria, pero sin ningún valor. Cadena está vacía y cadena está en blanco. Excelente. Entonces ya hemos aprendido a validar strings. Ya hemos visto varios métodos importantes para strings en Java. Vamos a ver algunos otros. Creamos una clase, métodos importantes strings. Declaramos nuestro método main. Creamos una cadena con algún nombre de un gran superhéroe, por ejemplo, Spider-Man. Muy bien. Vamos a, por ejemplo, contar cuántos caracteres tiene. Ya eso lo hemos visto. Vamos a comparar o vamos a saber en qué posición se encuentra Spider-Man con respecto a otra cadena. Esto en orden, esta comparación es de orden alfabético. Entonces, si la cadena Spider-Man, si el valor al que hace referencia esta variable, o sea, Spider-Man es igual a Spider-Man, quieren decir que están en la misma posición. Por lo tanto, Java va a retornar el valor 0. Veámoslo. Así es. Están en la misma posición, por lo tanto retorna 0. Si cadena es anterior al string con el que se está comparando, entonces nos va a devolver un valor negativo. Aquí podemos, si es anterior, podemos colocar aquí Superman.
porque aquí en orden alfabético Spider-Man está antes que Superman. Así que nos va a devolver un valor negativo. Lo dicho, nos devuelve entonces un valor negativo. Y si la cadena, el que estamos comparando con la variable está después, perdón, está antes, entonces nos va a devolver un número positivo. Veamos. Batman 17. Esto es porque Batman está antes que Spider-Man. En orden alfabético. Supongo que, no sé si en número de seguidores. Yo creo que sí, que Batman está antes que Spider-Man en número de seguidores. Pero en lo que compete a Java, Batman está antes que Superman en orden alfabético. Aquí. Entonces podemos usar otro método bien interesante, bastante, que es probable que usemos con cierta cotidianidad, que es cadena to uppercase, que va a convertir todos los caracteres dentro de la cadena en letras mayúsculas. También tenemos un método que hace lo opuesto, convierte todos los caracteres en letras minúsculas. Ese es el to lowercase. Tenemos otro método que nos muestra la ubicación específica de un carácter según el integer o el valor que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué valor se encuentra en la posición número 3 dentro de esta cadena, comenzando desde 0. S es 0, la P es 1, la I es 2, la D es 3 y así sucesivamente, comenzando en 0. Entonces, podemos darle aquí punto, char at, y le indicamos el índice en que encontramos la posición. Yo quiero la S, así que vamos a empezar con 0. Eso es lo que nos va a mostrar aquí en la consola. Vamos a ejecutarlo. Entonces, lo indicado. Como estamos usando el uppercase, nos convirtió Spider-Man todo en letras mayúsculas. Spider-Man todo en letras minúsculas porque usamos to lowercase. Y con char at nos mostró un carácter específico de toda la cadena. En este caso le indicamos que fuera el 0. El que está en la posición número 0. Otro método interesante es el substring. Esto nos va a mostrar solo una parte de la cadena. Nos va a extraer el substring de todo el string. Entonces queremos que nos muestre 0. Quiero que me muestre solo man. Entonces para ello, 0, 1, 2, 3, 4. Y vamos entonces a hacerlo desde el 4, porque substring aquí nos dice retorna un string que es substring de ese string. El substring empieza con el carácter en el punto con el carácter especificado y extiende hasta el final de ese string. En nuestro caso, perdón, aquí tenemos que colocar el 5 porque queremos que empiece desde la M, que es nuestro carácter número 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí sería 6. Esa es la posición en la que se encuentra esa letra, la M, comenzando desde el 0. Veamos. Aquí está, man. Entonces la toma desde el 0 hasta el final. Otra manera de usar el substring es de la siguiente forma. Este método tiene una sobrecarga. La palabra sobrecarga la vamos a explicar más adelante, que es el método substring que recibe dos parámetros, el inicio y el final. Veamos. Vamos a tomar desde el carácter número 4
hasta el carácter número 6, que es justamente la M, o desde el carácter 0 hasta el número 6. Ejecutemos. Ups, yo coloqué aquí 4, pero quise decir 6. Ahora sí. Entonces, con el substring con los dos valores nos toma, allí indicamos el rango del substring que queremos mostrar. En este caso desde el 0 hasta la posición número 6, siendo la 6 no inclusive. La 6 no es inclusiva. O sea que vas a tomar desde el 0 hasta el 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que es Spider-Man. Perdón, Spider. Otro método que ya hemos visto, pero que vamos a repasar aquí es el replace to o el replace. Indicamos qué carácter queremos modificar. Quiero modificar la I de Spider-Man. No me gusta la I de Spider-Man. Vamos a colocar entonces en lugar de una I, vamos a colocar un 1. Perdón, ¿dónde está la I? Vamos a colocar un 1. De esta manera. Y ejecutemos para ver. Entonces en Spider-Man nos cambió la I por un 1. Para eso se utiliza este método. Nos permite reemplazar entonces una cadena dentro de otra cadena. Podemos incluso modificar Spider por Super. A ver qué nos queda. Entonces ejecutamos y ahora nos va a indicar Superman. Muy bien, porque hemos modificado Spider por Super. Y ahora como resultado nos da Superman. Porque Man se mantiene dentro de la cadena. Ahora vamos a ver en qué posición se encuentra un carácter dentro de una cadena. Para ello usamos el index of. Quiero saber dónde se encuentra la I. En qué posición se encuentra la I. Veamos. La I se encuentra en la posición número 2. Comprobémoslo. 0, 1, 2. Es así. Ciertamente, index se encuentra, la primera aparición del index se encuentra en la posición 2. Vamos a usar otro método importante que es el contains. Esto nos permite saber si una cadena contiene una secuencia de caracteres. There. Entonces nos muestra que there se encuentra dentro de Spider-Man. Muy bien. Otro método importante a tener en cuenta son los métodos start with y ends with. Start with para saber si empieza con alguna cadena en específica. En este caso vamos a colocar Spice, que nos va a retornar true, porque ciertamente empieza con Spy, y vamos a ver si termina con Man. Ok. Y es cierto, Spider-Man empieza con Spy y termina con Man. Aquí igual podríamos haber solo dejado la S y al final la N, pues la primera y última letra, ¿no? Esto puede ser tan largo o corto como nosotros necesitemos. Veamos. Excelente. Funciona a la perfección, compitas. Y por último, otro muy importante método de string es el siguiente. Vamos a ver si, por ejemplo, vamos a eliminar los espacios vacíos de una cadena, los espacios vacíos al inicio y al final. Es probable que nosotros tengamos que capturar un dato que al inicio y al final contiene espacios vacíos, pero solo queremos tomar lo relevante
de esa cadena, o sea, las palabras. Para ello tendríamos que eliminar el espacio vacío al final y el espacio vacío al inicio. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo con este método de Java que se llama trim y que aplica para los strings. Entonces, ahora en vez de mostrarnos hola mundo de esta forma, nos lo va a mostrar sin los espacios vacíos. Y ahí está, hola mundo sin espacios vacíos, ni al inicio ni al final. Vamos a hacer esto mismo antes para que se note la diferencia, pero sin el trim. Ahora sí. Ahí está. Ahí nos elimina los espacios vacíos que tiene hola mundo. Al inicio y al final nos los elimina. Excelente. Con estos tenemos una excelente base sobre los métodos más importantes de strings. Otro método que no hemos visto es el método split, muy útil si por ejemplo necesitamos conseguir la extensión de un archivo. Vamos a usarlo como un ejemplo. Ok, este método nos permite dividir una cadena en una o más partes, en dos o más partes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una película MP4 de Spider-Man No Way Home y queremos tomar solo la extensión del archivo. Para ello, creamos un array string. Esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos con arrays, pero por ahora vamos a ir aprendiendo un poco. Esto nos indica que esto es un array y que su contenido son varios strings. Esto porque este método es lo que nos retorna. Nos va a retornar un string, un array de string. En este caso, con un límite de 2. Pues al dividirlo o al cortarlo desde donde en la ubicación del punto, nos va a generar dos cadenas de caracteres. La primera, Spider-Man No Way Home, y la segunda, MP4. Entonces, archivo, punto, split. Este método recibe expresiones regulares. El punto está reservado dentro de las expresiones regulares. Por lo tanto, para que no nos dé error, debemos escapar el punto. Para ello, usamos doble backslash y ahora sí podemos agregar el punto. Y ya nos tocaría solamente imprimir el valor, imprimir la extensión. La extensión se encuentra en la posición 1. Ya sabemos, ¿no?, que estamos dividiendo en dos partes y que los arrays empiezan siempre desde 0. Por lo tanto, Spider-Man No Way Home está en la posición 0, MP4 está en la posición 1. Esto lo vamos a sustituir por extensión de archivo. Y veamos cuál es el resultado. La extensión del archivo es MP4. Entonces, simplemente usando el método split, podríamos obtener la extensión de un archivo. Si obtenemos el nombre del archivo en una cadena de texto. Otra manera de poder obtener la extensión de un archivo son las siguientes. Vamos a dividir nuestro código por aquí. Vamos a reutilizar archivo. O perdón, el data. Igual archivo. Punto split.
como aquí está recibiendo un valor, una expresión regular, también podemos usar los corchetes y no obtendríamos el mismo resultado que obtuvimos en la parte superior cuando escapamos el punto. Veamos. Aquí está, excelente. Extensión de archivo MP4. Entonces aquí escapamos el punto y aquí lo incluimos dentro de corchetes, amoldándonos a la forma de expresión regular. Y una tercera manera que podremos hacer, utilizando algunos de los métodos que vimos anteriormente en la clase anterior, en la clase de Java anterior, no en la clase, el video anterior, sino en esta clase de Java que creamos anteriormente, podemos usar, por ejemplo, un index of y podríamos usar un substring. Un index of nos indicaría en qué posición se encuentra el punto y un substring para que nos muestre a partir de esa posición, nos muestre hacia el final la cadena. Por ejemplo, tenemos aquí un int, vamos a ver en qué posición se encuentra el punto dentro de la cadena. Vamos a llamar a esto punto. Vamos a utilizar archivo .indexOf. Le indicamos que queremos saber dónde se encuentra el punto. Ahora usamos un SOB y usamos punto substring. Perdón, no es punto, aquí tendremos que usar archivo, sorry. Punto substring. Y desde dónde empieza, desde esta posición, desde la posición donde está el punto, más 1, para que nos lea desde M hasta el final. Punto más 1. Esto porque necesitamos, esto nos va a indicar la posición donde se encuentra el 1, pero necesitamos que nos muestre lo que está después del punto. Por ello, usamos la posición del punto más 1 para que comience a leer desde el M hasta el final y nos traiga ese substring. Veamos. Vamos a llamar a esto extensión de archivo con substring. Ejecutemos. Y extensión de archivo con substring MP4. Entonces tenemos ya tres maneras en que podemos conseguir la extensión de un nombre de archivo si lo almacenamos dentro de una cadena. Ahora veamos cómo convertir un string en un array de caracteres. Ok. Entonces, aquí vamos a crear un arreglo de caracteres. Escribimos el tipo. Luego le indicamos que es un arreglo con dos corchetes. Vamos a llamar a esto arreglo. Vamos a usar esta cadena y usamos el método .char_array. Como un arreglo es como esta variable es de referencia, si intentamos imprimirlo, nos va a mostrar la posición en que se encuentra ese objeto en memoria. Entonces arreglo. Nos va a mostrar entonces un hash que indica su posición.
Aquí está. Este es el hash que corresponde a arreglo. Pero eso no nos sirve, no es lo que queremos ver. Queremos ver es el contenido de, de este array. Para ello, vamos a usar un ciclo for. Como ya hemos visto con anterioridad, tenemos que definir la variable que va a recorrer, que nos va a servir para ir indicando de forma incremental las posiciones de este arreglo. Debe ser menor al largo del array, del arreglo, porque si no, de otra manera nos va a dar un error. Arreglo.length, punto y coma, y incrementamos esa variable. Ahora sí, podemos usar Sode, por ejemplo, y vamos a recorrer nuestro arreglo. Aquí le estamos indicando la posición que queremos mostrar aquí en pantalla. Entonces nos va a ir mostrando primero la S, después la P, después la I, la D, y así sucesivamente todos los caracteres que se encuentran dentro del arreglo. Entonces esta I va a ir modificándose, empieza como un 0, nos va a mostrar primero lo que está en la posición 0, luego nos va a mostrar lo que está en la posición 1, luego en la 2, 3, 4, así hasta llegar al límite del arreglo. Veamos. Y allí está. Para mejorar un poco la legibilidad y ver en qué posición se encuentra cada una de las letras o caracteres que forman el arreglo, vamos a hacer algo. Vamos aquí. Ok. Aquí. Esto nos va a permitir ver entonces cada uno de los arreglos cuál es la posición que corresponde a los caracteres que contiene. Ejecutamos. Me disculpa. Está un poco lenta la PC, pues se está instalando Elden Ring. Lo estoy descargando. Buen juego que quiero disfrutar. Esperemos un poco más. Ok, está tardando bastante. Se nos está instalando el Elden Ring. Ok, ahora sí. Entonces vemos que arreglo 0. En la posición 0 se encuentra la S, en la posición 1 se encuentra la P, en la posición 2 se encuentra la I y así sucesivamente. Entonces hemos convertido un string, lo hemos convertido en un arreglo de char, en un array de char, un arreglo de caracteres. Y así finaliza el aprendizaje de esta maravillosa clase. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Deja tu like, algún comentario o alguna duda que tengas indicando si vas a descargar, vas a instalar tú también Elden Ring, si es así, déjamelo saber, para poder consultarte alguna duda que tenga o incluso en algún momento podemos jugar juntos. Y también suscríbete. Muchas gracias por haber visto este video. Te espero en el siguiente. Bien, antes de despedirnos, vamos a revisar la tarea número 5 que vamos a resolver en la clase siguiente, usando la siguiente variable string cadena igual a md programa. Ojo allí con las letras en mayúscula, M en mayúscula, D en mayúscula y P en mayúscula. Haz un aplicativo que responda a lo siguiente. ¿Cuántos caracteres contiene la variable cadena? Muestra uno por uno los caracteres que conforman la variable. Esto lo hicimos hace unos minutos anterior, ahora hay que aplicarlo para esta variable.
Muestra la cadena con todos sus caracteres en mayúscula y en minúscula. Excelente. Sustituye la A de programa, por 4, por el número 4. Y sobre todo, esta es la parte más importante. Felicítate por seguir creciendo como programador. Estoy muy orgulloso de ti.